Namacharya Varyaya Vanashpada Samurtaye Guru Shivaika Nistaya Vaishnavanam Priyacha Patitanam Samudartava Purnano Kirtanai Radadasya Vidatre Sri Gopanandaya Te Namaha Radha Madhava Pada Padma Rashikan Rupanuga Sharbada Sri Chaitanya Matanusara Charitam Prajam Parivrajaka Nirdiste Rasaraja Hridayitaya Kunje Vasantan Mutha Srimato Pranatosmi Bhakti Hriyayam Bhaktiya Vanakyam Guru. Hare Krishna, buenas noches. Dandavats, muchas gracias por acompañarnos en este Harikatha de los viernes. Continuando el día de hoy con nuestro estudio del Bhakti Rasamrita Sindhu. A ver si algún día nos podemos sumergir en este gran océano de la devoción y del amor puro por Sri Sri Radha y Madhava. Vamos a empezar el día de hoy estudiando el texto número 5. Vaidhi Raganuga Cheti Sa Dvidha Sadhana Vidam. El sadhana bhakti, el bhakti en la etapa de práctica, es de dos tipos, Vaidhi y Raganuga. Ya hemos explicado que el bhakti se divide en tres: sadhana bhakti, bhava bhakti y prema bhakti. Y sadhana bhakti corresponde a la etapa de la práctica y bhava bhakti, prema bhakti, corresponde a la etapa de la perfección en la ciencia del servicio devocional. Y dentro de la práctica, dentro del sadhana bhakti, sadhana significa práctica, la práctica que nos conduce al bhava y después el prema. Este sadhana bhakti es de dos tipos, Vaidhi bhakti y Raganuga bhakti. Entonces, vamos a explicar el día de hoy qué es Vaidhi bhakti. Texto número 6. Tatra Vaidhi Yatra Ragana Bhaktatvat Pravitir Upayayate Shasane Naiva Shastrasya Sa Vaidhi Bhaktir Uchate. La definición de Vaidhi Sadhana Bhakti es la siguiente. Cuando el Sadhana Bhakti no puede ser practicado debido a un sentimiento de amor espontáneo por la práctica en sí, y por el contrario, la práctica es fundamentada en seguir los mandamientos de las escrituras sagradas, es llamada Vaidhi Bhakti, o Bhakti fundamentado en seguir las regulaciones de los Shastras. Y pues, como se dan cuenta en esta explicación, podemos deducir que cuando la práctica es debida a un sentimiento de amor espontáneo, es llamada Raganuga Bhakti. Srila Jiva Goswami comenta en relación a la anterior definición que cuando los mandamientos de los Shastras son la causa del Sadhana Bhakti, este tipo de Bhakti es llamado Vaidhi Bhakti. La palabra raga, usada aquí en este contexto, significa gusto, es decir, un gusto por la práctica. No se refiere al raga que hemos explicado en la introducción del libro como uno de los diferentes niveles en el desarrollo del prema. Chaitanya Charitamrita 19.100, Madhya Lila 19.178, ahí se explica Prema Vriddhi Krame, la secuencia, el Kram, en el desarrollo del Bhakti, el Prema Bhakti del amor puro, Nama, Shneha, Mana, Pranaya, Raga, Nuraga, Bhava, Mahabhava. Entonces esos son diferentes niveles del desarrollo ya del amor puro por Dios. Ahí cuando se refiere a la palabra raga es otro tipo ya de amor muy elevado. Pero acá en este contexto estamos hablando de sentir un gusto o un apego espontáneo por hacer la práctica. Cuando tenemos ese gusto o apego espontáneo, esa práctica es llamada Raganuga. Y cuando no tenemos este gusto, este apego espontáneo, sino que simplemente hacemos la práctica debido a seguir los vidhis, las recomendaciones, los nishedas, las provisiones de los shastras, es llamado
Vidhi Bhakti. Sri Jiva señala que Sirupa Goswami escribirá más adelante en los slokas 270 al 272 de la segunda ola de la división este, las diferencias entre Ragatmika Bhakti y Raganuga Bhakti. Sri Jiva señala además que al usar el sufijo Eva para Shashanena, es decir, por los mandatos de los Shastras, significa que cuando dentro del sadhana Bhakti surge un anhelo o disgusto por él, tal sadhana Bhakti, mezclado con algo de raga, es parcialmente Vaidhi Bhakti. Entonces, tenemos el primer acercamiento al sadhana y es simplemente sigo las reglas y regulaciones de las escrituras porque quiero obtener un buen resultado, pero no tengo apego espontáneo a la práctica, simplemente porque lo dicen las escrituras. Ya vamos a dar un ejemplo al respecto. Hay una etapa intermedia. ¿Por qué? Porque esto no es blanco y negro. Entonces era un devoto canista, ¿sí? Y de repente se volvió un devoto puro, Uttam Bhakta. No, no funciona así. Hay muchas gradaciones. Entonces hay una gradación canista, Madhyam y Uttam. Pero dentro de canista hay canista, Madhyam, canista, Uttam. Madhyam, canista, Madhyam, Uttam. Uttam, canista, Uttam, Madhyam, Uttam. Entonces, ese es el devoto que llamamos los sastras Mahabhagavat. Está el devoto Mahabhagavat, el devoto Bhagavat, la persona Bhagavat, el libro Bhagavat. Entonces, acá mismo, pues sí, alguien empieza a practicar sadhana. ¿Por qué? Por seguir las instrucciones de las escrituras. No tiene apego a la práctica, pero quiere seguir un proceso ascendente. Después de esto, hay una parte en la cual se siguen las recomendaciones de los sastras, ¿sí? Todavía se tiene mucho apego al respecto de lo que dicen los sastras y los beneficios que promulgan los sastras al practicar vida espiritual, pero también ya empieza a haber un apego, empieza a haber un gusto, un ruchi por la práctica. Entonces allí hay una mezcla entre Vaidhi y Raganuga. Y más adelante, entonces va a haber Raganuga. Y Raganuga ya es un apego espontáneo y un sentimiento natural de seguir la práctica independiente de lo que digan las escrituras. Ahora ya vamos a explicar qué significa independiente de lo que digan las escrituras en ese contexto. Entonces vamos a mirar un poquito el sentimiento de un devoto cuando él ya empieza a experimentar ruchi dentro de su corazón, un gusto por la práctica. Como cuando cantamos el santo nombre. Al principio cantamos Hare Krishna, Hare. ¿Por qué canta? Porque mi maestro espiritual me pidió que cantara cuando me dio la iniciación. ¿Tiene gusto por cantar? No, no tengo gusto por cantar. ¿Por qué lo hace? Para no cometer ofensas contra mi Gurudeva. Eso es Vidhi. Después, entonces, sí, quiere seguir cantando, quiere cumplir con el voto de su guru, pero ya empieza a sentir un gusto, un ruchi, ya empieza a gustarle el canto del santo nombre y se da cuenta que el día que canta su yapa, que canta en su malika, entonces la mente está más estable, tiene más conciencia espiritual, lee las escrituras y entiende con más profundidad, está cantando frente a la idea, está más concentrado, es más respetuoso con los Vaishnavas y dice, no, realmente sí funciona el canto del santo nombre y empieza a generarle un gusto superior la práctica del canto del Nam. Y en la etapa ya del Raganuga, él no está buscando nada para él mismo, él simplemente está buscando el placer de la pareja divina. ¿Por qué canta el santo nombre? Porque eso complace a la pareja divina, Yugala Piriti. Eso complace a ellos en mi corazón. Yo tengo un altar, yo he hecho un mandir en mi mente, en mi corazón, Manaman Mandir, y allí está el lado de la pareja divina, y yo sé que al cantar el santo nombre puedo complacerlos. Pueda complacerlos. Cuando el dorado medallón del Bhakti resplandece en el fuego de las prácticas devocionales, su refulgencia da nacimiento a Ruchi en el corazón del devoto. Ruchi se refiere a sentir un tipo especial de gusto por una actividad devocional en particular, tal como cantar o escuchar, por encima de otras. En esta etapa, el sadhaka jamás siente la más leve fatiga
incluso luego de cantar y escuchar repetidamente. Como si quizás ocurriría incluso en la etapa de Nista. Nista es la etapa en la que ya se alcanza la firmeza en la práctica. Semejante gusto llevará rápidamente al devoto a la etapa del apego, asakti, por cantar y escuchar. Esto ocurre de la misma manera en que se puede dar con un joven brahmana, quien solo luego de un constante estudio de los sastras comienza a tener un entendimiento del significado de sus textos, todo lo cual le otorga un mayor gusto por el estudio. ¿Por qué? Porque al principio uno empieza a estudiar, no entiende los mantras, no entiende las canciones, no puede memorizar un verso, parece que le estuvieran hablando en chino, no le están hablando en chino, le están hablando en sánscrito o en bengalí, pero pues como no sabe sánscrito, no sabe bengalí, no tiene samskaras para haber nacido en India, en una familia de brahmanas, se le dificulta mucho la práctica. Y en ese momento no siente ningún gusto porque no entiende. Pero gradualmente, en la medida que se empieza a asociar con devotos que están más avanzados, que tiene constancia en la práctica, que tiene fe en la instrucción del maestro espiritual, porque por tener fe en la instrucción del gurú, todos los significados de los Vedas son revelados en el corazón del discípulo, entonces allí empieza a entender el significado de los sastras, empieza a entender el Siddhanta, empieza a facilitarte el memorizar los mantras, los versos, y allí entonces, como resultado de semejante gusto, él no experimenta fatiga alguna al estudiar. Él puede todo el día estar estudiando los sastras. El guru de Amarendra Prabhu y de Hariparsad Prabhu, ellos son predicadores prominentes en ISKCON. El gurú de ellos se llama Radha Govinda Maharaj. Y el único servicio que él tenía era estudiar el Srimad Bhagavatam. Él se sentaba a estudiar más o menos 8, 10 horas diarias sin pararse el Srimad Bhagavatam. Él se sentaba con el Bhagavatam, abría el Bhagavatam y empezaba a estudiar el Bhagavatam. Y de repente, gente sin mucho criterio, sin mucho conocimiento, decían, no estudies tanto que te vas a volver un gyani. Entonces, primero, si tú tratas a un devoto de Gyani por estar estudiando Rasa Sastras o Bhakti Sastras, estás cometiendo Vaishnava Aparat. ¿Por qué? Porque Gyani es aquella persona que se dedica al estudio del Vedanta Sutra, de los Upanishad y a la comprensión impersonal de la verdad absoluta. Eso es Gyani. Pero una persona que está estudiando el Srimad Bhagavatam es Krishna mismo. Es decir, está tomando el darshan de Krishna en la forma del Srimad Bhagavatam. Y él pues no prestaba importancia, atención a lo que le decían los demás. Después venían, le traían el plato de prasadam, ahí en la misma asana, se volteaba, comía su prasadam, pues, como agua purificaba, y después de eso giraba y otra vez continuaba estudiando absorto el Srimad Bhagavatam. Entonces en ese momento ya no hay fatiga. ¿Por qué? Porque ya hay un placer, hay un gusto, se entiende lo que hay detrás de cada palabra del Bhagavatam, que es la glorificación de Srimati Radharani. Cuando alguien es atacado por un desorden en el hígado, el trastorno biliar dentro del cuerpo hace que el azúcar cande se sienta amarga. El azúcar cande es un cristal un azúcar de cristal, ¿sí? Un cristal, y ese azúcar es muy dulce. Pero cuando alguien tiene ictericia, él prueba lo dulce y lo dulce le sabe amargo. Así es la felicidad en la modalidad de la bondad. Al principio te sabe amargo, pero cuando purificas tu corazón después se vuelve dulce. ¿Ok? En cambio, la felicidad en la modalidad de la pasión al principio sabe muy dulce y después se vuelve amargo. En cambio, la felicidad en la modalidad de la ignorancia es amarga de principio a fin. Por lo tanto, gradualmente, entonces, cuando uno empieza a purificarse, cuando empieza a purificar esos desequilibrios del humor del intestino, del hígado, acepta la medicina y empieza a consumir el azúcar cande y gradualmente, entonces, progresivamente, la persona es capaz de percibir la dulzura natural del azúcar cande. Similarmente, si una jiva afectada por la enfermedad material de la ignorancia, entonces al hígado lo afecta la ictericia y al ser humano condicionado lo afecta la avidya, la ignorancia, que es la raíz de todos los anartas, se ocupa continuamente. Entonces, cuando una entidad viviente afectada, condicionada, se toma la medicina, se toma el azúcar cande, empieza a cantar, escuchar, recordar al Señor Vishnu, entonces gradualmente su corazón
queda liberado de la ignorancia. Y así tal persona adquiere un gusto por todas las actividades espirituales. Estamos leyendo del Madhurya Kadambini, el capítulo 5, el texto 2, que es donde se describe todo el desarrollo de la práctica espiritual. El santo nombre, la personalidad, los pasatiempos y las actividades del Señor Krishna son todos trascendentalmente dulces. Por eso, él recibe el nombre de Madhusudan. ¿Por qué? Porque es muy dulce. Madhu significa dulce. Y también, pues, Madhusudan significa abejorro. ¿Por qué? Porque él siempre está buscando robar el néctar de los labios de Srimati Radhika, del rostro de Srimati Radhika. Aunque la lengua de alguien que padece de la ictericia de la avidya, la ignorancia, no pueda saborear nada dulce, es maravilloso que por solo cantar cuidadosamente esos santos nombres todos los días, se despierta un gusto natural en la lengua y la enfermedad queda gradualmente erradicada por completo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pero ¿cómo tienes que hacer? Todos los días tomarte una microdosis o una macrodosis, ¿no? Entonces el que, bueno, está empezando una microdosis, 4 ronditas al día, ligas mayores, una macrodosis, un lakh al día, superligas mayores, supercampeones, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati antes de empezar su labor de prédica, entonces cantaba 3 lakhs durante 10 años sentado en una asana. Y super ligas mayores en Namacharya Haridas Thakur. Entonces en el Chaitanya Charitamrita se dice, algunos devotos se dedican a cantar, Vayananandis. Otros se dedican a predicar, Gostyanandis. Pero otros que son los más elevados y los más grandes de todos, cantan y además predican. Y eso era Haridas Thakur. Además de cantar 3 lakhs al día, salía a predicar en la calle con Nityananda Prabhu. ¿Ustedes lo pueden creer? Entonces, lo importante acá para que funcione la medicina, funcione la prescripción, es que tienes que todos los días consumir la medicina. Si no, no va a surgir efecto y no te vas a curar de la avidya o de la ictericia. La esencia de todo consejo es que uno debe emplear todo su tiempo en cantar y recordar el divino nombre, la forma trascendental, las cualidades y los pasatiempos eternos del Señor, ocupando así gradualmente su lengua y su mente. De modo que uno debe residir en Braya. Y si uno no tiene la fortuna de residir en Braya, por lo menos debe ir a peregrinar a Braya. Y si uno de repente no tiene la fortuna de poder peregrinar a Braya porque es muy pobre o le falta anhelo, le falta codicia por ir a Brindavan, entonces tiene que morar en Brindavan. Manamor Brindavan. Pero es difícil, porque si nunca has ido a Braya, entonces no va a ser tan fácil entender qué es Brindavan. Sin embargo, si te acercas a los libros de Prabhavananda Saraswati, ahí vas a encontrar miles de versos en los cuales se glorifica Sri Vrindavan Dham. Si escuchas de los Rasikacharyas, ahí se va a empezar a despertar el deseo de escuchar de Braya, de escuchar las formas, de escuchar las cualidades, de escuchar los pasatiempos trascendentales del Señor Krishna. Uno debe seguir los pasos de los amados devotos del Señor, los Rasika Bhaktas, quienes están intensamente apegados a su servicio devocional. Ellos están todo el tiempo degustando del ambrita, del néctar del rasa. Bhakti Rasa Ambrita. Y ellos, entonces, como están tan apegados al servicio, tan apegados a los pasatiempos, tan apegados al santo nombre, gradualmente ellos te van a contagiar de este apego. Ese es el veredicto de Sirupa Goswami Nelupa de Shambrita. Ahora, ¿qué es Raganuga Bhakti? Entonces empezamos generalmente la práctica por Vaidhi Bhakti, pero no nos podemos quedar en Vaidhi Bhakti, porque el Vaidhi Bhakti no va a conducir a servir a la pareja divina en el Nivrit Nikunja. No vas a entrar allá nunca a través del Vidhi. ¿Ok? Para entrar allá, lo único que te va a servir es seguir los pasos de los Raganuga y de los Ragadmika Bhaktas. Eso es lo único que te va a servir.
Entonces tienes que entender, sí, tal vez en mi actual momento tengo que practicar Vidhi, Bhakti bajo reglas y regulaciones, pero tengo que desarrollar el anhelo en mi corazón para en algún momento practicar Raganuga Bhakti. En primer lugar, ¿qué significa la palabra raga? Literalmente la palabra raga significa atracción apasionada y apego. Raga también significa color. ¿Ok? Entonces cada color representa en la dramaturgia, en el arte, en la cultura védica, en la danza, representa una emoción, un estado emocional. Una persona ordinaria tiene una atracción y un afecto natural por los objetos de los sentidos. Entonces los sentidos se apegan a los vishayas, a los objetos de los sentidos. Y se manifiesta un intenso deseo de contactar con esos objetos de los sentidos. Los ojos, por ejemplo, se sienten atraídos espontáneamente por las formas hermosas. El oído se siente atraído por la música muy agradable. La lengua se siente atraída por un plato exquisito. Cuando un devoto experimenta sentimientos similares de atracción y afecto por Krishna, eso se llama raga, Visaya Lambana. Entonces, ahí uno quiere disfrutar, pero del sujeto supremo. Entonces uno se siente atraído por ver la hermosa sonrisa de Krishna, por ver el rostro de Krishna, por ver los brazos de Krishna, por ver el pecho de Krishna, por ver el pitámbar de Krishna, por ver las caderas de Krishna, por ver los pies del loto de Krishna. Uno siente gran atracción. Entonces, así como tenemos atracción por los objetos mundanos, y eso es llamado lujuria, si transferimos esa atracción hacia el Señor Krishna, eso ya no es llamado kama, lujuria, sino es llamado bhakti, prema, amor. Los asociados Nitya Siddhas, Nitya o Nitya Parikar de Sri Krishna en Brindavan, es específicamente los Nitya Parikar, como Sri Radha, Lalita, Sri Rupa Manjari, Rati Manjari, tienen un tipo único de devoción llamada Ragatmika Bhakti. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes tienen Ragatmika Bhakti? ¿Quiénes tienen inherente Prema Bhakti? Los eternos asociados del Señor Krishna en Golok Vrindavan. Ragatmika Bhakti se define como una sed intensa y llena de amor por Sri Krishna, que los hace completamente absortos, dando placer y satisfacción al Señor Krishna. Entonces, después de que se separan Krishna y Radharani, y cada uno tiene que irse a sus respectivas viviendas, Radharani siente un gran fuego de la separación. Prácticamente tienen que llevarla a rastras desde el bosque, sus amigas y las manjaris. Y ella llega totalmente destrozada y a la vez absorta en lo que fue la unión. Sin embargo, para ellos siempre es la primera vez. Entonces Yogamaya hace que ellos olviden lo que pasó el día anterior, la noche anterior, y por eso todos los días está el anhelo de que nunca se han encontrado y se van a encontrar por primera vez. Por eso, Krishna y Radharani eternamente son felices en Golok Vrindavan, no como las parejas mundanas en este mundo material, que todo se vuelve una rutina, se vuelve aburrido, se vuelve una peleadera por el ego, se vuelve una monotonía y al final terminan o golpeándose o peleándose o separándose. Esas son lamentablemente la mayoría de parejas en este mundo material porque no colocan al Señor Krishna en el centro del hogar, porque no tienen inteligencia emocional, porque no tienen comunicación no violenta y asertiva. Pero en el mundo espiritual no es así. Yogamaya hace los arreglos para que ellos olviden lo que pasó el día anterior. Entonces todo el tiempo es, no he visto a Krishna, no me he encontrado con Krishna, Krishna es muy hermoso, me han dicho que es el supremo atractivo, quiero encontrarme con él. Pero sin embargo, Radharani está sufriendo arduamente del sentimiento de la separación por su amado Señor. Y ella sí llega y descansa un poco, y las manjaris y las saki la atienden, y después de eso entonces ella va a cocinar donde Yashoda Mai, porque ella sabe que Durvasa Muni le dio la bendición, primero, de que el que coma esa comida nunca va a enfermar, y segundo, ella tiene la bendición de que todos los días puede hacer una preparación distinta. Entonces imagínense, ¿no? Cualquier chef, cualquier cocinero,
cocina 15 días y después empieza a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué les hago a esta gente? Y otra vez me van a decir que cocino lo mismo y empieza una ansiedad mental en el chef, en el cocinero. Radharani no sufre de esa ansiedad. Radharani todos los días sale de su cocina una preparación totalmente distinta, nueva, renovada para el Señor Krishna. Entonces, ella está cargada con el fuego de la separación, Viraja. Está que se quema del fuego de la separación de su amado. Pero tiene que cocinar. ¿Y qué pasa? Automáticamente, cuando enciende el fuego de la cocina, se apaga el fuego de la separación. ¿Por qué? Se absorbe en servicio devocional. Y ahí empieza a cocinar los dulces que más le gustan a Krishna. Amrita Keli, Batika y Kalpur Keli, que es unos plátanos especiales sofreídos en ghee y hechos con kheer, con arroz dulce. Entonces, como ella se absorbe en cocinar para el placer de Krishna, automáticamente el fuego de la separación se disminuye. Asimismo, si nosotros podemos absorber nuestra mente y nuestro corazón en servir a Krishna, en servir a Srimati Radharani, el fuego de la existencia material del samsara va a desaparecer. Y simplemente vamos a tolerar lo que tengamos que tolerar sin quejarnos, sin lamentarnos. Raganuga Bhakti es el Bhakti que sigue, Anuga. Entonces, Anuga es seguir. ¿Okay? Es Bhakti Anuga, el que sigue a Bhakti Evi, el que sigue a la diosa Bhakti, a la diosa de la devoción. Entonces, ¿por qué entiendes Anugatya? Anugatya, ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién sigues los pasos? ¿Dónde has colocado tu cabeza? ¿En qué pies de lotos? Eso es muy importante para avanzar espiritualmente. Raganuga Bhakti es el Bhakti que sigue, Anuga, el estado de ánimo y los sentimientos devocionales de estos devotos Ragatmika Bhaktas. Y ahora ya, cuando uno avanza espiritualmente, ¿sí? Ahí ya por encima de Nista, ¿sí? Después entonces el gusto, Sakti. Allá, en esa etapa, cuando se empieza el Bhav, ahí se manifiesta cuál es el Stayi Bhav, la emoción permanente de cada devoto. Y allí entonces se va a manifestar quién va a servir como una gopi, quién va a servir como un gopa, quién va a servir como un padre, una madre sustituto. Y allí entonces, de acuerdo a la inclinación emocional que tú tengas, pues tú vas a desarrollar anuga por la persona perfecta que sirve a Krishna en ese Stayi-Bhav. Y el regalo de nuestra Sampraya es seguir los pies del loto de Rupa Goswami, quien en el mundo espiritual es Rupa Manjari. Entonces allá nuestro Param Gurudev es Rupa Manjari. Y en nuestra meditación tenemos que llegar allá para que Rupa Manjari entregue nuestra ofrenda a la pareja divina cuando están en el Nivrit Nikunja. Sri Mukunda Das Goswami, sin embargo, señala que cuando el sadhana bhakti no surge de un anhelo espontáneo por la práctica en sí misma, sino que es definitivamente motivado por los mandatos de los shastras, en los cuales los caprichos o las fantasías individuales no tienen lugar, se llama Vaidhi Bhakti. Entonces tenemos muchos caprichos, muchas fantasías, nos inventamos cosas. Y por eso, cuando seguimos los shastras, entonces allí ya esos caprichos y las fantasías, pues se van de nuestras vidas. Porque los shastras tienen un diseño inteligente, tienen un propósito, tienen un porqué y un para qué. Ya lo vamos a ver. Srila Vibhana Chakravarti Thakur explica que la inclinación por el sadhana bhakti no surge de un anhelo espontáneo por la práctica en sí, sino que es motivada por seguir las regulaciones de los shastras. Entonces allí no es Raganuga, es Vaidhi Bhakti. Ahora, donde no hay gusto por la práctica en sí, ni anhelo por alcanzar este gusto, este tipo de sadhana llamado Vaidhi, porque si hay algún anhelo, entonces bueno, digamos lo que estoy caminando hacia el Raganuga Bhakti, pero todavía no tengo la dedicar para practicarlo, pero sé que tengo que desarrollar un anhelo por servir sin motivación material al Señor Krishna, solamente por el placer de Krishna. Sri Chakravarti Thakur señala que el uso de la palabra raga en este contexto, entonces, significa un anhelo o gusto
en la práctica del sadhana bhakti, el cual es causado por ver las deidades en el templo. Yo digo, oh, el viernes voy a poder tener el darshan de Krishna y Balarán, qué hermosos son, cómo van a estar vestidos. O yo quiero tener el darshan de Listadev de mi Gurudeva en Sri Vrindavan Dham. Cuando volveré a colectar los 10 millones del pasaje, miré corriendo acá de este Locombia y llegaré a Sri Vrindavan Dham y podré allá dar dandavas a los pies del loto de Goranga Radha Govinda y de mi maestro espiritual, y mi corazón se volverá feliz. Entonces tienes que cultivar el deseo, pero si no lo cultivas, ¿de dónde va a salir? Todo lo mueve el deseo. Todo lo que haces en el mundo material lo mueve tu deseo. Y todo lo que haces en el mundo espiritual también lo va a mover tu deseo. Por eso, en el Brihadaranyaka Upanishad se explica, tal como es tu deseo es tu voluntad, tal como es tu voluntad son tus actos, tal como son tus actos es tu destino. Entonces, para llegar a Golok Vrindavan tienes que empezar por desear llegar a Golok Vrindavan. Si no, nunca vas a llegar. Entonces, este raga, este apego, este anhelo, gusto por el bhakti es causado por ver las deidades en el templo, por ver a los sadhus, por escuchar los divinos pasatiempos del Señor Supremo, tal como están descritos en el 10º canto del Bhagavatam. Si el deseo por la práctica devocional no incrementa, incluso después de ver las deidades en el templo o escuchar los divinos pasatiempos del Señor, tal nivel de práctica es conocida como Vaidhi Bhakti. Y ahí pues hay un peligro porque debemos pasar por el Vaidhi Bhakti, pero no quedarnos en el Vaidhi Bhakti. Es como el párvulos, ¿no? Pues sí, pasamos por el párvulos y el chupo y nené y el pañal y agugú, ñiñi, ñeñe. Sí, porque el nené pues no entiende más, entonces le toca, sí, palabras acá, popó, mamá, pipí, nené, es lo único que entiende, es más fácil para el cerebro. Pero si tú ya creces y cada vez que tienes un problema con algún hermano espiritual, estás pidiendo un chupo, como decía Harijan Maharaj, pero ya le traigo su chupetín para que se calme cada vez que vea un problema en el templo. Si todo el tiempo entonces quieres usar el pañal, si todo el tiempo entonces quieres que te arrullen, pues hubo algo, no creció. Entonces es un adulto pero con mentalidad de adolescente, es un adulto con mentalidad de niño, de niña. Algo no maduró, algo pasó en su cerebro. Asimismo, empezamos con la práctica de Vaidhi Bhakti, porque no tenemos Bhakti Samskara suficientes. Los que ya empiezan con Raganugas porque ya en vidas previas practicaron y tuvieron la asociación de rásicas. Por eso pueden practicar Raganuga, pero nosotros no. Tal vez esta es la primera vez que la mayoría de nosotros en Occidente tenemos contacto con la conciencia de Krishna. Entonces, tenemos que desarrollar ese sentimiento, ese anhelo de servir a Krishna de forma espontánea. Y si no estamos progresando y si pasan 10 años, 20 años en la práctica del bhakti, no tengo gusto al cantar, no quiero ver la día, no quiero tocar los pies del loto de los Vaishnavas, no quiero escuchar el Srimad Bhagavatam, entonces eso quiere decir que estoy practicando mal y generalmente esa falta de atención y de absorción es porque estoy cometiendo algún tipo de aparat, de ofensa. Texto número 7. Ya vamos a explicar cuál es el ejemplo del Vaidhi Bhakti en los sastras, dado en los sastras. Yata Dvitiye Tashmat Bharata Sarvatma Bhagavan Ishparo Harihi Srotavyahim Sotravyah Kirtitavyas Cha Smartavyas Che Chatavyam. Tal como se ilustra en el segundo canto del Srimad Bhagavatam. Sri Sukadeva Goswami le dijo al rey Pariksit: oh descendiente de Bharat, quien aspira a la devoción pura por Sri Hari, quien lo pueda uno liberar del nacimiento, del temor al nacimiento y la muerte, debe escuchar, cantar y meditar sobre las glorias de este Señor, quien es todopoderoso, majestuoso y quien mora en el corazón de todas las entidades vivientes. Entonces, este es un ejemplo de Vidhi Bhakti. ¿Por qué? Porque uno empieza la práctica debido a lo que dicen las escrituras. Entonces acá la gente tiene miedo al nacimiento y a la muerte. Bueno, en Occidente no tienen tanto miedo al nacimiento, tienen más miedo a la muerte. Pero es relativo porque
Por ejemplo, cuando una mamá va a parir un hijo, entonces ella dice que ojalá le salgan todos los deditos completos y apenas puede tener el niño ahí al lado, entonces le cuenta a ver si sí tiene los 10 deditos arriba y los 10 deditos abajo. Y que el niño no vaya a nacer con un retardo mental, porque imagínense, tener un niño retardado mental es un trabajo muy duro para cuidar. Y además de esto, que ojalá el niño sea una buena persona, porque qué tal que el niño se vuelva un delincuente, entonces va a ser un peligro para los demás, un peligro para mí. Y empiezan un poco de expectativas, un poco de miedos, un poco de ansiedades. Entonces, no es que venga solo el nacimiento, pero en Oriente las personas saben que tomar un nacimiento no es lo, en este mundo material, no es lo más benéfico para el alma. ¿Por qué? Porque ese nacimiento ya viene con una cuota de sukha y dukkha, de felicidad y de aflicción, ya lo compraste. Compraste el cuerpo humano, ten, ahí tienes tu cuota de sufrimiento y de felicidad, ahí tienes tu karma, acéptalo, eso ya viene con el individuo. Y por otra parte, entonces, la muerte, como nos dimos cuenta en lo de la pandemia. ¿Cuál fue el principal punto de quiebre de la gente? El miedo a la muerte. Miedo a la muerte. Eso fue la pandemia, miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no nos preparamos para la muerte, porque no sabemos afrontar la muerte, porque no sabemos qué va a pasar después de la muerte. Entonces, como tenemos miedo, hay un tabú y hay una ignorancia. Pero cuando entiendes la recomendación del señor Krishna, Tejino el Minyata Deje Kamaran Yavara, así como el alma corporificada pasa de la niñez a la juventud, de la juventud a de la vejez pasa a otro cuerpo, el alma no muere, la persona sensata no tiene por qué lamentarse. Pues simplemente dice, no, nadie murió de COVID. Simplemente algunos tuvieron que abandonar el cuerpo, pero nadie murió de COVID. Esas almas están en otra dimensión. Continuaron su evolución de acuerdo a su estado de conciencia en el momento de la muerte. Entonces, todo el miedo se reduce a qué? A que tenemos que prepararnos para el momento de la muerte y llevar luz a donde solamente ha habido oscuridad. Entonces, como muchas personas temen al nacimiento, temen a la muerte, temen a seguir en el samsara, ¿por qué? Porque cada vez se está poniendo más complicada la cosa, ¿no? Hay más miedo ya a la invasión extraterrestre, hay más miedo a una nueva pandemia, hay más miedo a la guerra mundial, hay más miedo a las armas nucleares, hay más miedo que ocurra un terremoto como el de Siria. La gente cada vez tiene más miedo porque pues esto que ha sembrado la élite de estos últimos años es simplemente generar más miedo en las personas porque personas miedosas y coartadas de su libertad y su criterio son más fáciles de manipular por la élite. Así funciona. Entonces, la gente tiene mucho miedo y de repente alguien llega al Srimad Bhagavatam porque un devoto misericordiosamente le dio un libro, le vendió un libro, le regaló un libro y ahí encuentra y dice, mire, si una obra Hari se libera del temor al nacimiento y la muerte, yo tengo tanto miedo a la muerte que yo voy a empezar a adorar a Hari. Eso es Vidhi Bhakti. Esa es la motivación para empezar la práctica. Y en el Bhagavad Gita, en el capítulo 7, el texto 16, este capítulo el señor Krishna va a explicar 4 tipos de personas que no lo quieren adorar a él y 4 tipos de personas que empiezan la práctica espiritual. Entonces en el 7, 16 se explica los 4 tipos, Chaturvidha, de personas que empiezan Bhajanteman, la práctica del Bhajan, del servicio devocional. Yana, Sukriti, no Arjuna, Arto, Gigyasu, Artarti, Gyanicha, Bharatar, Sabha. Entonces, ¿qué tipo de personas empiezan la práctica espiritual? Le dice Krishna Arjuna en el Bhagavad Gita. Sukritina, aquellos que han hecho actos piadosos. Entonces, hacer piedad no es malo, pero no es el objetivo último de la vida. Pero si alguien es piedoso, es bueno, no roba, da caridad, hace obras de caridad, es religioso, esa piedad se puede condensar y lo puede llevar a uno a tener ya contacto con los devotos de Bhagavan. Por otra parte, entonces está los que son inquisitivos, Kigyasu, los que están preguntándose quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, quién creó el mundo, de dónde venimos. Están todo el tiempo con preguntas y se dan cuenta que los materialistas no les pueden responder esas preguntas. Entonces descartan, neti, neti, hasta que llegan a un devoto. Y ahí el devoto les va a satisfacer sus necesidades intelectuales y va a decir, wow, este sí entiende el karma, la reencarnación, el universo, el samsara, Dios, la jiva, los tatuas, es increíble. Entonces allí él llegó porque tenía curiosidad intelectual, era inquisitivo.
Por otra parte, Arta Arti, aquellos que desean ganancias materiales, no porque crean que siendo un Hare Krishna se va a volver millonario, no, sino simplemente porque creen que siendo piadosos y religiosos les va a ir bien en sus negocios. ¿Sí? Entonces, ese negocio funcionó muy bien en Brindavan. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada fue con sus primeros discípulos a Brindavan, se le burlaron y le dijeron de dónde has traído esos elefantes blancos, esos monos blancos, incluso les botaban cosas. Pero él muy orgulloso con sus discípulos occidentales. Y ahora Brindavan vive del turismo de los discípulos o del peregrinaje de los occidentales y de todos los discípulos occidentales que van y compran en todas las tiendas y mantienen los bazar. ¿Sí ven cómo es la vida? Por eso uno tiene que ser humilde, no digas de esta agua no beberés porque tú no sabes qué te espera, qué te trae el samsara. Entonces muchos de ellos, ¿qué hacen? Colocan el Murti de Prabhupada, colocan la foto de Prabhupada, Jai Prabhupada. Entonces pues todos dicen, mira, él tiene a Prabhupada, ay, sí, nuestro maestro espiritual, compremos y dejémosle las rupis porque ellos son. Entonces mira, ¿no? Ellos adquieren alguna práctica, pero porque saben que ahí les van a comprar. Y hay otros que sí, pues realmente, naturalmente, tienen afecto por Prabhupada, tienen respeto por Prabhupada, tienen respeto por los Vaishnavas y tienen Bhakti Samskaras porque viven en Brindavan. Por algo viven en Brindavan. ¿Ok? Entonces tienes que, como tú no eres tan avanzado y no puedes diferenciar, lo mejor es que no te pongas a juzgar, este es materialista, este es devoto, este es medio devoto, más bien, respeta, respeta. Pero acércate a las personas que no están haciendo de la devoción un comercio. Acércate a las personas que su único interés es llevarte a los pies del otro de Radha Krishna. Ese es su único negocio. El siguiente tipo de personas, entonces, son los gyanis. Los gyanis son aquellos que tienen conocimiento del Brahman, ¿sí? Brahma Tattva, que tienen conocimiento del Atman, Atma Tattva. Entonces ellos ya han caminado previamente y ya saben del ser, ya saben de la eternidad del ser, ya saben que el ser es Sat. Y allí entonces quieren llegar a la fuente del ser, al Para Brahman. Estos 4 tipos de personas empiezan la práctica espiritual. Entonces, unos de ellos, ¿sí? Son los afligidos, ¿ok? Y pues estas personas que están afligidas, que es el Arta, entonces está Sukriti, los que tienen algún mérito, Arta, los afligidos, Gigyasu, los indagadores, Arta Arti, los que tienen deseos materiales, deseos de ganancias materiales, y Gyani, aquel que conoce las cosas tal como son. Entonces, para empezar la práctica, alguna piedad tienes que tener. O sea, ese que está afligido, o ese que tiene deseos materiales, o ese que es un Gyani, ¿sí? O ese que es un indagador, tiene que tener algún sukriti, algún mérito piadoso, ¿ok? Para poder empezar. Y los que no tienen ningún mérito piadoso, duskritina, son los que no llegan a Krishna. ¿Cuáles son los 4 que no llegan a Krishna? Mudjas, los que son muy tercos, muy testarudos. Los que pertenecen a la naturaleza de los asuras, asuram bhavan, los demonios. Los que son de naturaleza muy baja, Naradama, los que siempre están buscando lo más bajo, las actividades más bajas. Y aquellos que tienen algo de conocimiento, pero que la ilusión los ha cubierto y se creen Dios, se creen producto terminado, creen que ellos son iluminados. Ellos tampoco llegan a Cristo, imagínense. Entonces el mínimo común denominador de ellos es duskritina. No tienen sukriti, no tienen mérito piadoso. Y el mínimo común denominador de los 4 que llegan a Krishna es sukritina. Tienen una piedad. Los afligidos, los indagadores, los que buscan ganancia material y los que tienen conocimiento del Atman, Atma Gyan. Dentro de esos, entonces están los afligidos. Todos los afligidos son los que están todo el tiempo sufriendo. Sí, sí, exacto. Entonces, por ejemplo, yo llegué por una mezcla de afligido e inquisitivo. Sí, yo he hecho una encuesta con los devotos y muchos llegaron por una mezcla de afligido e inquisitivo. Como que no, que yo llegué a conciencia plena porque me quiero volver millonario y tapar en dinero. No he visto muchos, he visto muchos casos de éxito en ese sentido. Y por otra parte, Gyani, aquel que ya llega al templo, no, yo ya conozco el ser, ya realicé el Brahman,
ya realicé, no, tampoco he visto mucho acá en Occidente. Entonces la mayoría somos una mezcla de aflicción e inquisitivos. Entonces cuando una persona está afligida y se encuentra en la sección de los Vedas en la cual le dicen si tú quieres liberarte de la aflicción, del temor, de la ignorancia, del miedo, adora a Hari, uno dice no, pues yo adoro a Hari. Pero no es porque tenga apego espontáneo a servir a Hari, no es porque busque el placer de Hari, es porque quiero servirme de que Hari me va a liberar de esa aflicción. Pero Hari te engancha de alguna forma u otra porque Hari es el ladrón del corazón, entonces él va a buscar diferentes estrategias para poder enganchar tu corazón. Sri Mukunda Das Goswami sostiene que la meditación en el Señor Hari debe incluir el meditar en sus eternos asociados. Lo anterior debido a que se dice que quien adora al Señor Hari pero no adora a sus devotos es una persona vanidosa y por lo tanto no se considera apta para recibir la gracia del Señor. Entonces también hay el paquete de adorar a Hari viene con unas condiciones, ¿sí? Entonces, al principio nos dijeron, canta Hare Krishna y sé feliz. Y en la mitad había un paréntesis con un contrato con letra chiquita. Y a muchos no lo leímos. Dijimos, oh, canta Hare Krishna y sé feliz. Pero después vinieron las pruebas y ahí ya muchos dejaron de cantar Hare Krishna y son afligidos. Entonces hay que leer todo lo que está en letra minúscula. Entonces acá Hari dice, sí, yo te voy a liberar, pero tienes que servir a los Vaishnavas. ¿Cómo así? Es que yo quería una relación tú y yo, sin intermediarios, sin ángeles, sin serafines, sin la Virgen María, tú y yo, ¿sí? Sin los gurus, sin los sadhus, sin los nitya parikar. No, no existe. En nuestra sampraya no existe. Si tú quieres una relación personal y sin intermediarios con Krishna, tienes que irte a otra religión que se inventen eso. Pero en el mundo espiritual, Krishna no está solo, ¿sí? Y por lo tanto, a él no le gusta que tú desprecies a sus devotos. Yo estoy en el corazón de mis devotos están en mi corazón. Solamente adorando a mis queridos devotos puedes conquistar mi corazón. Es el veredicto del 11º canto del Srimad Bhagavatam. En el Adi Purana se explica, pero Krishna le explica a Arjuna. Ese verso no está en el Bhagavad Gita, está en el Adi Purana. Yo le pregunté a Bhakti Vino Goswami Maharaj, y si uno, digámoslo, tiene la función de ser maestro espiritual, ¿solo con estudiar el Srimad Bhagavatam es suficiente o debe estudiar todos los Puranas? Y él me dijo, sí, debe estudiar todos los Puranas. Y yo, bueno. Entonces ahí uno se da cuenta, claro, para calificarse para maestro espiritual son varias vidas. No es que de repente ya me volví guru y me volví, revelé mi Swarupa y voy a llevármelos a todos a Golok Brindavan. No, eso no es así. Alguien que realmente es guru es porque ha trabajado muy duro y ha servido a su maestro espiritual y a través de ese servicio ha traído la gracia divina y la bendición de su guru y lo ha empoderado esa gracia divina. Si no, sin empoderamiento y sin bendición del campo superior, nadie puede ser maestro espiritual. Sin conocimiento del Parabrahman, no se puede ser maestro espiritual. Sin saber cuál es la meta suprema de la vida, no se puede ser maestro espiritual. Sin dar ejemplo con su propia práctica personal, su propia vida personal, nadie puede ser maestro espiritual. Por eso, pues, no hay muchos maestros espirituales, reales maestros espirituales. Entonces, acá el señor Krishna le está diciendo a Arjuna, Yeme Bhakta Yana Parta, Name Bhaktas Chate Yanaha, Mat Bhaktanam Chame Bhaktas Tame Bhaktatamamata. Mi querido Parta, aquellos que declaran ser mis devotos, en realidad, Neji, no son mis devotos. Pero aquellos que consideran ser los devotos de mis devotos, realmente ellos son mis verdaderos devotos. Entonces esa es la meditación que tienes que hacer todos los días cuando te levantes en Brahma Muhurta, antes de empezar a cantar los mantras, Diksha mantras, si tienes iniciación en los mantras Gayatri o el Mahamantra en tu rosario de meditación. Tienes que levantarte y meditar. Aham viprona charapatirna pivaishona suronaha varnina chagriha patirno vanastoya tirpa quinto prodaya nikila paramananda purna brita derko pivarton pa cámara yor das anudas. No soy
un brahmana, no soy un kshatriya, no soy un vaishya, no soy un sudra, no soy un brahmachari, no soy un grihasta, no soy un vanaprastha, no soy sannyasi. ¿Qué soy? Soy el sirviente del sirviente del sirviente del Señor Krishna, quien es el sustentador de las gopis de Braya. Eso soy. Es decir, cuando yo hago ese bhuta suci, esa purificación, ahí ya empiezo a cantar el mantra, ahí ya empiezo a orar la deidad. Antes de eso, entras a cantar el mantra una mente perturbada, entras al altar una mente perturbada, un ego perturbado, a cometer ofensas contra la deidad. Se va a parar. Pero cuando ya me ubico y ya digo, sí, soy el sirviente del sirviente del sirviente, esa es mi verdadera posición, ahí el que está por encima me va a dar su gracia y voy a poder servir a Bhagavan. El comentarista también señala que Sirupa Goswami mismo ha declarado en relación a la práctica del Raganuga Bhakti que un sadhaka debe vivir en Braya, meditando en el Señor Krishna, y sus asociados quienes tengan la misma disposición emocional hacia Krishna que nosotros mismos. Sri Vidvana Chakravarti señala que Sirupa Goswami ha citado aquí este verso particular del Bhagavatam como ejemplo de Vaidhi Bhakti, Bhakti causado por seguir los mandatos de las escrituras. Alguien que tiene miedo a los reiterados nacimientos y muertes se entrega a la adoración del Señor Hari. ¿Por qué? Porque las escrituras lo han determinado. Entonces, quien recurre al sadhana para liberarse de los temores mundanos, siguiendo el consejo de las escrituras, se dice que practica Vaidhi Bhakti. Y ese es el comienzo de la práctica. Pero después ya, entonces es Vaidhi mezclado con algo de raga, y después ya viene el raga puro, y allí entonces ya el raga nos va a permitir todo el desarrollo en la evolución del amor puro por Dios. Om Gyanati Mirandasya Gyanangyana Salakaya Chatsuru Milita Yena Tasmai Sri Gurave Namaha